Hola, espero que todas y todos se encuentren muy bien. El día de hoy estoy con Alejo. Él fue estudiante de la Normal Superior de Junín, Cundinamarca. Tiene 23 años y actualmente es estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, de la licenciatura en Ciencias Sociales, cuarto semestre. Bueno, Alejo, la primera pregunta para entrar así en materia es, ¿qué tema recuerdas así full que te dieron en sociales? O sea, el tema que más recuerdas que tratar. Bueno, la enseñanza de ciencias sociales en la Normal Superior de Junín, como tú acabas de decir, generalmente estaba dada en torno a hechos históricos. Sí, recuerdo muy bien que el maestro, Néstor, utilizaba libros de apoyo, sacaba fotocopias y armábamos grupos de trabajo y en esos grupos trabajábamos como por ejemplo revoluciones. Generalmente revoluciones, creo que son los hechos que más recuerdo en este momento, industrial, francesa, hechos históricos muy precisos. Eso es lo que más recuerdo. De la línea de geografía no recuerdo mucho, ahora uno como estudiante pues entiende que las ciencias sociales tienen una estructura, un componente muy amplio, pero principalmente recuerdo hechos históricos. Bueno, Alejo, ¿qué actividad recuerdas así que te hicieran de ciencias sociales? Actividades de ciencias sociales. Sí, Bueno, sí, en sí. realidad las clases eran muy magistrales, demasiado magistrales. Llegaba el docente al aula, después de que habíamos trabajado en grupos, él en el tablero con su pizarra, pues explicaba los contenidos. Actividades, no, tal vez los mismos ejercicios que estaban en las unidades. De pronto era hacer un resumen, de pronto era eh, acertar una adivinanza, cosas por el estilo, pero era muy, llamémoslo de esta manera, muy tradicional. O sea, implica que más que, pues, poner en mesa de la enseñanza actividades, era más rutinario. Entonces llegaba el profesor, empezaba a dictar, Sí, o cómo era ahí. sí, en realidad el profesor llegaba con sus cuadernos, con sus fotocopias, hacíamos trabajo en grupo y luego él en el tablero explicaba, ¿sí? Digamos que era una clase también muy catedrática, muy discursiva. En la mayoría de los casos, algunos compañeros participaban, sacaban algunas preguntas, él las respondía y así seguía la clase. ¿Y qué instrumentos así eran representativos para el profe? Instrumentos, O objetos objetos. o herramientas ahí. De pronto, aquellos elementos que utilizaba para señalar lo que él mismo escribía, podía ser un láser para señalar sus apuntes ¿Tu profe desde, utiliza un láser? sí, Ok. para señalar sus apuntes desde otra parte del salón, ¿no? Porque no siempre él se permanecía en la parte de adelante. Sus libros, sus marcadores, algún elemento muy propio de la enseñanza de las ciencias sociales. No, no lo recuerdo bien. Tal vez en la primaria, sí recuerdo, en la primaria muy elemental, utilizamos el globo terráqueo, ¿sí? Creo que todas las escuelas tenían un globo terráqueo. Yo no. Bueno, En la mía no. las de aquel Junín muy rural en realidad, tenían como un globo terráqueo. Y allí se le señalábamos algunos puntos. Ah, y había otro, eran esos mapas grandes que estaban Eso como sí los dentro tuve. de unos, estaban cubiertos como con unos plásticos, con un Ujú. borde de madera. Esos se colgaban y ahí se señalaban algunos elementos importantes de la clase. Bueno, pues en mi escuela era así, no sé si en la tuya. Que por ejemplo el día de, o bueno, lo llamaban el día de la raza, hacían una actividad, ¿no? En tu escuela, pues, ¿qué actividades hacían en torno a las ciencias sociales? El Día de la Raza. No, pues no general el día de la Ah, raza. ok. O sea, Actividades como tal. bueno, generalmente se hacían actividades institucionales, ¿sí? Si eran de ese tipo. Y como eran institucionales, entonces se organizaban desde las diferentes clases, ¿sí? Curiosamente eso no surgía desde las ciencias sociales, eso surgía desde artística, desde esas cátedras, llamémoslas así, que abren a veces los colegios para que uno vaya y aprenda a bailar, esos grupos más bien. Pero desde las ciencias sociales no surgía eso, en realidad no sucedía, no sucedía. Actividades de pronto, no, ¿para qué te voy a decir mentiras? Que yo lo recuerde, no, una actividad.
no sé, el día de las ciencias sociales, no, el día de la historia, no, el día de la geografía, no, 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 eso no, no sucedía. No, porque no es tanto en cuanto a la disciplina como tal, sino por ejemplo, ay, es que no se me viene así mucho, pero entonces era como el día de, es un ejemplo, cuando pues llegaron a, o bueno, el día que se celebra, pues el Día de los Indígenas, por ejemplo. ¿Sí? El 12 de octubre. Entonces eso, pues por ejemplo en mi colegio lo celebraban los de las ciencias sociales, el Ah, profe. ok, o sea, esas fechas Sí, son eran como esos transversales a hitos, las ajá. ciencias sociales, ¿verdad? Pero utilicemos esta palabra, pero en este tipo de colegios muchas veces tan tradicionales existe una suerte de burocracias, por decirlo así. Entonces, quienes llevaban adelante esas actividades eran los grupos representativos. Insisto nuevamente, era el grupo de danzas, era el grupo... O sea, era más artístico que cualquier otra cosa. sí, obviamente, por ejemplo, si iban a bailar una danza, no sé, pacífica, ¿Y tú bailabas? que no, 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 yo no bailaba. Si por ejemplo iban a bailar una danza pacífica o propia de la región pacífica, antes pues mencionaban algunos aspectos importantes, pero hacía parte del mismo grupo. Pero desde Ok. las ciencias sociales no. Y tú cuando yo te hago estas preguntas y cuando recuerdas la escuela y pues la enseñanza de las ciencias sociales, ¿sientes algo? ¿Te Bueno, suscita algo, algún mm, sentimiento o algo así? hay varios momentos, ¿sabes? Porque entonces nos preguntaríamos, bueno, ¿y qué hace Alejandro estudiando ciencias sociales si al fin y al cabo, por lo que hemos visto, era una enseñanza muy, muy, muy básica, ¿sí? Muy elemental. Hay varios momentos y eso también viene acompañado del tipo de docente que tú tenías. Eh, Ahora te estaba comentando de esa clase que fue la como de séptimo a décimo con el profesor Néstor, que esa era la dinámica. Pero yo recuerdo que ya en grado 11 llegó un profesor, Harvey, egresado justamente de la Universidad Pedagógica, y él sí trabajó otras cosas muy, muy interesantes. El man trabajó cartografía, recuerdo muy bien que fue ese salir de clase, ese salir del salón, hacer un plano de nuestro pueblo, de nuestro municipio, de nuestro colegio, trazar, representar. Digamos que eso sí ya fue muy, muy importante y eso sí creo que me ha marcado positivamente. ¿Tú consideras que los contenidos y las prácticas en el transcurso del tiempo han cambiado en la enseñanza de las ciencias sociales? Sí, sí, bastante, bastante porque ahora, si uno se lo piensa desde un quehacer docente, por decirlo así, uno no estaría dispuesto tal vez a utilizar esas mismas estrategias que utilizaron con uno, ¿no? Tal vez uno se sirve de otros recursos, de otras herramientas, ¿no? Tal vez tiene a disposición otros espacios. Eso necesariamente hace que la enseñanza no vuelva a ser la misma. También he visto que en otros contextos, en otros escenarios, hay salidas de campo, así sean muy, muy, muy del lugar en el cual se está. O sea, si no sea la mega salida, no, de días enteros, no. Pero sí he visto que hay otras formas muy diversas y muy interesantes, la verdad. Entonces, sin duda, yo sí creo que la enseñanza de las ciencias sociales se ha venido transformando demasiado. Alejo, ¿y a ti qué te hubiera gustado que te enseñaran en las ciencias sociales? Uf, geografía. Creo ¿Sí te que gusta la sí, geografía? me gusta la geografía y yo me di cuenta que nuestro entorno inmediato tenía las características perfectas. Me di cuenta después, lamentablemente, que ese entorno inmediato tenía las características perfectas para aprender, para enseñar geografía. Junín, Cundinamarca en ese momento tenía una falla geológica y yo creo que desde la geografía estudiar eso debió ser fenomenal. Nunca lo hicimos, en realidad. Ok. Bueno, Alejo, hasta aquí llegamos. ¿Listo? Bueno, vale, Gracias. para servirte. Gracias. Vale, chao.